Lección 6. Amor universal. Ubicación en el punto que nos corresponde. Amor universal es vibración divina creadora. Es vibración que ha creado el universo entero y que lo mantiene unido entre sí y unido a la fuente creadora. Amor universal es la vibración esencial de todo cuanto existe. Vibración que nos une entre nosotros, que nos une a todo lo que existe y une todo al Padre, a la fuente creadora, a la fuente de amor. La vibración de amor universal es Dios en sí mismo y en su obra. El amor universal es lazo vibratorio que, al unir a todos los seres y a todo cuanto existe en el universo con la fuente de amor, establece un contacto constante que permite que lo superior reciba el reclamo de necesidad de lo inferior y envíe como respuesta la ayuda así requerida. Amor universal es vibración máxima. Por lo tanto, quien vive en él vive plenamente en la ley y en consecuencia nada podrá nunca perjudicarle ni nada podrá faltarle de aquello que necesite en el punto en el que esté y en el lugar del universo en que se encuentre experimentando o trabajando. Quien vive humanamente en amor universal vive entregado a la voluntad divina, entregado a la acción de la ley, no persigue beneficios para sí mismo y se preocupa en todo momento y circunstancia por ayudar a los demás en sus necesidades espirituales y cuando le es factible, también en sus necesidades materiales. Es decir, que es un ser que no desarmoniza su vibración interna, sino que la mantiene siempre en armonía con la vibración, amor universal. Quien así actúa puede estar seguro de que jamás le faltará lo necesario para poder vivir sin preocupaciones materiales, salvo que deba pagar a la ley alguna deuda atrasada o se trate de un caso especial en que el ser haya encarnado para absorber necesidades kármicas. Todos somos en el amor universal y vivimos en él en forma inconsciente desde el momento en que nacemos a la vida, pero como seres conscientes, para poder obtener al máximo el beneficio del amor universal, debemos vivir en él voluntariamente. Son dos aspectos. Inconscientemente somos y vivimos en el amor universal, en el aspecto ilimitado, debido a nuestra unión con todo lo que existe, con la fuente de origen, con todos los seres del universo, con todos los hombres y con todos los reinos de la naturaleza en nuestro mundo. En cambio, el aspecto consciente se refiere solo a la aplicación voluntaria de lo que desde siempre se sabe espiritualmente y de lo que se ha aprendido humanamente tratándose de seres encarnados. En el aspecto inconsciente, la acción es ilimitada y en el aspecto consciente, la acción, aun siendo voluntaria, está limitada a la propia capacidad espiritual otorgada por el punto evolutivo en que el ser se encuentra, y si el ser está encarnado, es necesario la voluntad humana para esa acción. En el proceso consciente de universalización, se van perdiendo ciertos aspectos de la individualidad, pero la conciencia de vida, que es una facultad del espíritu que aflora y va expandiéndose cada vez más en el ser, en el proceso de su evolución,
nunca puede perderse. Por el contrario, la conciencia de vida, al expandirse cada vez más, va permitiendo al ser vivir en la universalidad con carácter cada vez más abarcante. Ahora, por ejemplo, podemos vivir conscientemente en la universalidad dentro de los límites impuestos por nuestra posibilidad de conciencia de vida, que depende del punto evolutivo ya alcanzado. Pero a medida que la conciencia se expanda, viviremos en forma consciente más ampliamente en la universalidad. El universalismo inconsciente es, desde siempre, y jamás deja de ser. Como seres conscientes, debemos llegar al universalismo consciente a través de nuestro esfuerzo que nos va permitiendo obtener realizaciones superiores, capacidad superior y la expansión de nuestra conciencia de vida y demás facultades espirituales. Nuestra conciencia de vida se expande y entonces poseemos mayor conciencia de universalidad, lo cual nos permite vivir humanamente dentro del amor sin discriminación alguna, porque va desapareciendo el concepto de individualidad que identifica y separa, y a la par se va perdiendo ciertos aspectos de la propia individualidad, sin dejar nunca de ser. Pregunta: ¿el ser que, como encarnado, vive dentro del amor universal, pero no tiene conocimiento espiritual, pierde la oportunidad? Explicación: si vive dentro del amor universal, significa que es un ser que está en el ritmo espiritual debido y que posee ya sabiduría espiritual. Aunque humanamente no reciba en esa encarnación conocimiento, ese ser tiene ya la sabiduría de la vida. Pregunta: nosotros que hemos adquirido conocimiento espiritual y hemos llegado a este punto de evolución, ¿estamos viviendo en el amor universal? Cada ser es un caso diferente, pero creo que hasta ahora no están viviendo en el amor universal, aunque puedan estar esforzándose por hacerlo. Vivir en el amor universal humanamente significa vivir apoyándose en él, en la seguridad de que el amor universal actúa, vivir sintiendo el amor universal en todos los momentos y circunstancias de la vida. Entonces ya no se teme, ya no se duda ni se siente angustia. Se vive en la seguridad, y esa seguridad, que es lo que llamaríamos fe espiritual, atrae todo lo que se necesita y que se desea en bien para los demás. A esto llegaremos paulatinamente cuando hayamos superado la barrera emocional y la barrera mental, hasta llegar a vivir en la seguridad espiritual. Lo que ocurre es que, como humanos, olvidamos que vivimos en el amor universal, que es la fuente de todo, y buscamos obtener lo que necesitamos con absoluta prescindencia de él. Es entonces cuando aparecen las grandes dificultades. Pregunta: ¿podría darnos ejemplos de barrera emocional y barrera mental? Explicación: al decir que el amor universal actúa, queremos significar que el amor universal recibe el reclamo de necesidad y desde el punto y bajo la forma que corresponde, responde a este reclamo. Todas las necesidades de los mundos, de las humanidades, de los seres, de los hombres, establecen un reclamo al que responde el amor universal. En nuestro caso, desde el plano crístico, que es para nuestro mundo el punto jerárquico máximo, y en escala jerárquica descendente llega esa respuesta
adoptando la forma que más puede favorecer en el aspecto espiritual, en el aspecto físico y en el aspecto humano. Si el reclamo emana de un ser humano que tiene fe espiritual, ningún obstáculo puede oponerse para que reciba la respuesta del amor universal. Pero, en nuestro mundo, el hombre opone casi siempre obstáculos de carácter emocional, tales como temores, dudas, ambiciones, vanidad, orgullo, y de carácter mental, que le llenan de preocupaciones y pesimismo ante una necesidad cuya solución le parece inalcanzable. No queremos significar que debamos prácticamente ignorar nuestras necesidades. No, debemos ocuparnos y esforzarnos por hallar la forma de atenderlas, pero sin llegar a la preocupación excesiva o a la desesperación, sin dejar que el problema nos absorba restándonos energías espirituales que tanto necesitamos para permanecer tranquilos, asidos a nuestra fe en que el amor universal a través del Cristo responderá con la solución más conveniente en todos los aspectos, aun cuando esa solución pueda no ser la que humanamente deseábamos, suponiendo que era la mejor. Así habremos superado la barrera emocional y la barrera mental, y la respuesta exactamente necesaria habrá de llegar sin lugar a duda para nosotros y para quien o quienes deseamos ayudar. Pregunta: ¿desear el bien para los demás es pedir para otros? Explicación: no es necesario pedir para desear el bien para los demás. El deseo fervoroso en sí es una especie de oración. No es ineludiblemente necesario pedir. El pedido es un aspecto de forma. En realidad, el pedido nace en la mente y en el sentimiento. Es un deseo realmente sincero y amoroso. Todo el conocimiento, todas las normas que se nos dan en las enseñanzas pueden resultarnos difíciles en apariencia. Lo único difícil, en síntesis, que es clave para que todo lo demás nos resulte fácil, es ubicarse, lograr el punto de ubicación necesario. Allí es donde se requiere nuestro esfuerzo. Si a través del esfuerzo logramos el punto de ubicación necesario, lo demás llega solo. Resulta fácil porque no tenemos que esforzarnos en cada momento. Solo debemos realizar el esfuerzo de ubicación. Una vez ubicados, los demás esfuerzos desaparecen. En el momento en que nos hallamos, nuestro mayor esfuerzo debe tender a ubicarnos. Si lo conseguimos, los hombres del futuro lo lograrán con mucho mayor facilidad, pues entonces ya no generaremos vibraciones negativas que ellos recibirán después y contra las cuales tendrán que luchar como nosotros estamos luchando ahora con las que nos dejaron como herencia nefasta las generaciones anteriores. Si nos ubicamos, las vibraciones negativas que legaremos a los hombres del futuro serán muchísimas menos. Les será mucho más fácil ubicarse y los de una generación siguiente ya vendrán ubicados definitivamente. Debemos ubicarnos en el punto que nos corresponde y comprender de acuerdo con el conocimiento que hemos recibido lo que realmente somos en relación con la vida, en relación con los demás y con respecto a nosotros mismos. Lograda esa ubicación y procediendo de acuerdo con lo que ella nos impone, tendremos la seguridad de estar obrando en toda circunstancia de acuerdo con lo que la ley determina. No deberemos preocuparnos por si ocurrirá esto o aquello, pues todo se producirá como de acuerdo con la ley que es amor deba producirse.
Y si nosotros hemos cumplido debidamente con todo lo que espiritual y humanamente nos corresponde, no deberemos sentirnos responsables por lo que ocurra. Cumpliendo con nuestro deber, espiritual y humanamente, y procediendo siempre con amor, de acuerdo con la ley, debemos despreocuparnos, porque todo lo demás no nos corresponde, corresponde a la ley. Debemos hacer el esfuerzo, pero no debemos preocuparnos, es decir, ocuparnos, pero no preocuparnos. Podemos pensar, uno ama y tiene que preocuparse. No, cuando uno ama, no tiene que preocuparse, debe ayudar al máximo en todo sentido. El resto está fuera de su alcance, fuera de su responsabilidad, es obra de ley. De modo que no debemos pedir que a una persona se le evite tal cosa o tal otra cosa, sino que sea lo que más le conviene espiritualmente. No le hacemos ningún bien si pedimos que le sea evitada tal prueba o tal dolor o tal situación. Debemos rodearla de pensamientos de amor para que comprenda. Nuestra ayuda consiste en eliminar las vibraciones interferentes que por ley de afinidad se han adherido a las que esa persona atrajo. Lo que debe ser será, lo que no tiene que ser, pero podría ser. Eso sí, podemos evitarlo. Pregunta: ¿podemos dejar de ser ignorantes humanamente en el punto evolutivo en que espiritualmente estamos si vibramos en amor? Explicación: se es ignorante porque se ignora todo sobre la vida, sobre la verdad, sobre nosotros mismos. La vibración amor nos facilita el contacto con las vibraciones superiores que a través de nuestra mente superior pueden influir en nuestra mente humana y darle mayor capacidad. Sin embargo, nunca dejamos de ser ignorantes, porque nuestra mente humana tiene un límite determinado, pasado en el cual, aún vibrando en amor y teniendo gran capacidad espiritual, el instrumento no puede responder, salvo el caso de quienes deben traer a los hombres conocimiento de la verdad, y al encarnar preparan al instrumento adecuado para poder transmitir ese conocimiento hasta el punto en que los hombres de ese momento pueden comprenderlo y los hombres del futuro más evolucionados mentalmente puedan profundizarlo. Si nos referimos a nosotros como seres humanos, seremos siempre ignorantes, pero si nos referimos a nosotros como seres espirituales, no. Ahora mismo podemos saber y no darnos cuenta, porque la mente humana no responde, es muy limitada. Pregunta: ¿el equilibrio entre amor, fe y humildad da mayor posibilidad de captación del conocimiento de la verdad? Explicación: podríamos decir que el amor, la fe y la humildad son las tres ventanas por las cuales puede mirar nuestra mente. Posiblemente esto sea un símbolo, un signo esotérico. Los antiguos incas abrían siempre tres ventanas en los templos. Son las tres ventanas que, poniéndose en condiciones de mirar por las tres, permiten ver mucho más. Se puede tener amor y no tener fe. Entonces ve lo que le permite su amor, pero por falta de fe queda muy limitado. Puede tener fe y no tener amor, y también queda muy limitado. Si no tiene humildad, queda más limitado todavía. Y una persona humilde, pero sin fe, no ve nada. Vibrando en amor, fe y humildad, puede llegar al máximo de sus posibilidades. Pregunta: ¿vibrando en amor universal se logran esas condiciones? Explicación: vibrando en amor universal hay mucho más facilidad,
Pero como somos humanos, tenemos que superar el aspecto humano para poder conectarnos con lo espiritual, porque de lo contrario hay mucha interferencia humana. Por ejemplo, de la mente humana, que es mente concreta. Debemos superar el aspecto humano y ubicarnos en la posición exacta para poder captar, especialmente si uno vibra en amor, fe y humildad, y por lo tanto no ha provocado en nadie reacciones que lo estén interfiriendo mentalmente. Puede suceder que alguien crea tener mucho amor, pero en realidad no tiene todo lo que él cree tener, y entonces muchas veces actúa con desamor o con falta del amor necesario. Lógicamente, la persona que recibe esa acción tiene una reacción contraria, la cual, siendo justificada, produce una interferencia vibratoria en la persona que actuó. Esto es muy delicado. Pregunta: ¿qué es humildad? Explicación: la humildad es un estado al cual llega el espíritu luego de lograr diferentes superaciones en la condición de encarnado. Pregunta: ¿con el amor y la fe se alcanza la humildad como consecuencia? Explicación: el proceso que digamos adquisición del amor universalizado y el proceso de expansión de la fe en el espíritu significa un proceso de progreso espiritual durante el cual se han superado todas aquellas pruebas que constituyen la superación de los diferentes aspectos del amor propio: vanidad, ambición, egoísmo, orgullo y demás, es decir, el logro de la humildad. Ello significa una determinada trayectoria recorrida en el proceso evolutivo, lo que significa a la vez las superaciones concernientes a todos los pasos anteriores. La humildad es superación que va lográndose a través de pruebas que el espíritu debe pasar, a través de obstáculos que el espíritu debe ir salvando. El alma humana es el instrumento, no es la partícula la que supera, sino el ser espiritual, el todo, a través de su partícula. La vibración de humildad no es innata en el ser. El espíritu debe ir adquiriéndola y llegar a obtener el estado de humildad. No es una vibración que ya posee, sino una vibración que debe adquirir a través de experiencias y superaciones. Todas las experiencias que los espíritus vienen a realizar en un mundo como el nuestro pueden sintetizarse en superar el amor propio y llegar a vibrar en amor universalizado, es decir, vibrar en armonía con el amor universal, para lo cual deben superar todas las pruebas que les proporcionan el plano y el mundo. La humildad no es vibración que ya posee el espíritu, sino una superación que debe lograr a través de circunstancias, a través de pruebas que le permiten adquirir esa sabiduría de acción, ese estado que llamamos humildad. El amor y la fe son vibraciones en el espíritu y se van desarrollando, aflorando y expandiendo. La humildad, en cambio, es un estado al cual se llega. Esa es la diferencia. Pregunta: ¿significa amor consentir en alejarse del camino misionero en el cual uno se siente feliz para evitar disgustar a otro? Explicación: significa amor el no sentir rencor, el no generar una vibración mental o emocional negativa hacia la persona o personas que se oponen. Pero no es amor dejarse avasallar o humillar, y muy especialmente en lo que atañe a nuestras necesidades espirituales. Por el contrario, debe defenderse lo que es noble y puro,
pues obrar de otro modo sería invertir los valores. En tales casos, la ayuda amorosa está en la proyección positiva sobre esos seres, cuidando que en ningún momento haya en nuestra alma o en nuestra mente una reacción negativa hacia ellos. Pregunta: ¿cómo podemos definir el libre albedrío? Explicación: libre albedrío es un aspecto que significa libre uso de la voluntad, capacidad para usar la voluntad, expresión de la voluntad. Libre albedrío significa capacidad de actuar de acuerdo con la voluntad. Esa capacidad está en el ser y toma acción en determinado momento de la evolución de la chispa divina. Cuando comienza la conciencia, al transformarse el soplo espiritual en espíritu, la ley le otorga el uso de su capacidad de acción a la voluntad, es decir, después de adquirir el discernimiento y la conciencia de bien y de mal. El libre albedrío comienza a tener acción cuando el ser, en el proceso de su progreso evolutivo, se ha capacitado para utilizarlo. La voluntad es una vibración determinada que pertenece al ser y tiene una fuerza determinada, pero sería estática si la ley no le permitiera actuar, lo cual realiza mediante el libre albedrío. Utilizando su libre albedrío, un ser puede desviarse voluntariamente, pero su libre albedrío tiene un límite, el límite que la ley, que es amor, impone al libre albedrío de un ser está determinado por el daño innecesario en el aspecto kármico que de éste podría recibir otro ser.